Martín Fierro acá es Javier Milei. Esta Der Spiegel, la más influyente de Alemania, por lejos, taugt Milei wirklich als Vorbild für Deutschland. Sirve, escúchate esta, te la traduzco. ¿Sirve Milei de ejemplo para Alemania? Le zumban los oídos, ¿te acordás de Aníbal Fernández que decía tenemos menos pobres que Alemania? Tomadura de pelo, ¿no? El jefe del Partido Liberal de Alemania, que rompió con los socialdemócratas y busca una coalición, o puede ser clave para una coalición más de derecha, dijo, tenemos que animarnos a más Milei. Por supuesto que los medios empezaron de ahí a ver quién era el loco de la motosierra. Todas las encuestas le dan bien, pero llega a fin de año después de haber hecho una suerte de pacto non santo con Cristina Kirchner, con el kirchnerismo, que prácticamente deja a un lado, tira al bombo a cualquier acuerdo que pueda tener con el PRO, cuando se cayó la ley o el proyecto de ley de ficha limpia de Milei y de Santiago Caputo. Es que se notara que esto es un mensaje a la política como diciendo, si querés negociar, olvídate de lo de la casta. Eso fue para la gilada. Pero bueno, volvamos al gráfico finalmente para ver qué opinan los colegas ante la pregunta. Bueno, si el pacto Milei-Kirchner puede acelerar las mejoras económicas, y si es así, y se consigue paz social, si la gente se va a molestar por ese acuerdo non santo. Bueno, te dice que será tolerado por los votantes de Milei, hay casi un cuarto, y casi la mitad te dice, inicialmente las reacciones serán negativas, pero después al final, si la economía va bien... Llega mejor que cualquiera de los otros dos presidentes anteriores. La terna era Mauricio Macri y Alberto Fernández. Sí, llega mejor al año. Ahora, dos cosas. ¿Qué no tuvo Milei? Y se nota mucho ahí. Milei no tuvo esos momentos en donde los que no lo votaron aprobaron su gestión. Un cambio de percepción importante. Sí, que venía dándose, ves desde la llegada de Javier Milei, cae, ¿no? La negativa, sube la positiva. Hoy se encuentran, a un año se encuentran. Pero déjame decirte algo. Cuando preguntás por la situación personal, solo el 18% dice que está mejor. Entonces, este es un buen dato, porque en el metro cuadrado nadie está mejor, claro, pero hay una sensación de que el país está mejor. ¿Cuál es esa sensación? La macro. El político que mejor llega a fin de año es Javier Milei, ¿no? Sí, ahí hay un trío que por margen de error, te digo, están todos más o menos iguales, pero bueno, Milei se sostiene, que son Milei, Bullrich, Villarruel. Esto es un pacto de la Moncloa bien estilo argentino. Trucho, tras bambalinas, entre Milei y la presidenta más condenada de la Argentina. Después del pacto de la Moncloa, recordemos que España, bueno, esto fue hace 40 años, España pasó de ser un país recontratrasado a ser hoy uno de los países prósperos de Europa, ¿no? Y digo, no sé si yo le pondría Trucho, yo creo que es un poco... Carlos Corach, cuando le preguntaban sobre la reforma constitucional, decían, esta es la mejor reforma constitucional, y un poco él decía, esta es la reforma constitucional posible. Posible, claro. Dada lo que se puede en Argentina. La segunda es defensa, la tercera es política exterior. ¡Wow! Política exterior. Ahora, cuando vos le preguntás a la gente, ¿está de acuerdo con retirar la delegación en Azerbaiyán? De la cumbre climática. Una barbaridad. ¿Está de acuerdo con toda la agenda en términos climáticos, anti políticas de coordinación para para la protección y para el combatir el cambio climático? En plena cumbre del Mercosur sale diciendo, bueno, a mí el Mercosur no me gusta, cuando eres el presidente pro tempore, ahora. ¿Estás de acuerdo con que votó en contra Argentina de una resolución de la ONU para el cuidado de las mujeres y de los niños? ¿Estás de acuerdo con que votó en contra de una resolución en defensa de los derechos de los pueblos originarios? Bueno, no. El gobierno tiene un alto rechazo en esas políticas de materia exterior. Sin embargo, la gente está muy en desacuerdo con todas esas cosas y sin embargo después te dice que es la tercera área que... La hora de Maquiavelo.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias a Aptra por el Martín Fierro que no fue. Esta no es la estatuilla de la obra de Maquiavelo, como debía haber sido, por supuesto. Esto es un premio que recibió Diego Misragi por su programa rockero, el hombre que maneja este estudio, lo vamos a dejar ahí. Sí, no fue de todos modos. Muchas gracias por la nominación. Una pena. Lo importante es competir, diría Riquelme en Boca. Bueno, arrancamos con la obra de Maquiavelo y te propongo, vamos a buscar el machete. El que gana Martín Fierro acá, el Martín Fierro acá es Javier Milei. Y hay unos cuantos Martín Fierros para el presidente. Bueno, al cumplir un año de gestión y todos los periodistas estamos haciendo, bueno, balances de un año que, bueno, de mucha expectativa, mucha incertidumbre, que fue una montaña rusa desde el punto de vista de la opinión pública, impresionante. Yo quiero que veas uno de los Martín Fierros que le dimos o le daríamos a Javier Milei. Bueno, fue la cobertura en la prensa en el exterior, la prensa internacional, para un presidente argentino, ¿no? Bueno, acá lo tenemos esta semana. Esto es todo de esta semana, nada más. 3 tapas. Empezamos con la más progre, si querés, la más intelectual, The New Yorker, una revista, bueno, en Estados Unidos hay 2 revistas neoyorquinas que compiten, que son revistas literarias, una es el New Yorker, la otra es The Atlantic, son muy influyentes en el mundo del círculo rojo de Estados Unidos. Y bueno, acá tenemos The Other MAGA President, porque en este caso no es Make America Great Again, sino Make Argentina Great Again. Bueno, y una nota es obviamente que es un medio intelectual, progre, si querés, crítica de Milei, pero Milei chocho la retuiteó por todos lados. The Economist, considerado por muchos la revista más influyente del mundo, esta revista de origen inglés, internacional, sobre economía y política, mucho sobre política, donde entrevistaron a Milei y dice, bueno, mi odio por el Estado es total. Y también tiene muchas dudas sobre el plan económico y sobre el estilo político de Javier Milei, pero bueno, ahí lo tenés, hombre de tapa. Y esta, que no la vieron muchos, esto es de la revista Der Spiegel, la más influyente de Alemania, por lejos. Taugt Milei wirklich als Vorbild für Deutschland? Escuchate esta, te la traduzco. ¿Sirve Milei de ejemplo para Alemania? Le zumban los oídos, ¿te acordás de Aníbal Fernández que decía, tenemos menos pobres que Alemania? Tomadura de pelo, ¿no? Tenemos menos pobres que Alemania, fue para la chacota. Bueno, resulta que el jefe del Partido Liberal Alemán, el señor Lindner, que acaba de romper la coalición con el canciller primer ministro Olaf Scholz, que es un hombre socialdemócrata, y habían formado una coalición que fue bastante estable con los socialdemócratas, con los liberales y con los verdes. Se lo llamó semáforo, ¿no? Porque los verdes, los amarillos, que son los liberales, y los rojos, que son los socialdemócratas. Bueno, esa coalición semáforo se rompió hace un par de semanas, y por supuesto en el medio de todo eso siempre están los liberales, que en muchas ocasiones en la historia de la Alemania moderna se fueron para un lado y para el otro, con los demócratas cristianos. Lindner dijo, parafraseando una de las frases más famosas de la nueva historia de Alemania, que fue de Willy Brandt, que fue el primer canciller socialdemócrata después de la era Adenauer, fue el hombre que llevó el milagro económico alemán a convertirlo en un milagro democrático. Y Willy Brandt arrancó su discurso, después cayó su gobierno, era la Guerra Fría, era un escándalo de espionaje, y sus primeras palabras fueron Wir müssen mehr Demokratie wagen. ¿Qué significa? Tenemos que animarnos a más democracia. Bueno, este señor Lindner, esta semana dijo, parafraseando a don Willy Brandt, dijo, tenemos que animarnos a más Milei. Te repito, el jefe del Partido Liberal de Alemania, que rompió con los socialdemócratas,
y busca una coalición, o puede ser clave para una coalición más de derecha, dijo, tenemos que animarnos a más Milei. Por supuesto que los medios empezaron de ahí a ver quién era el loco de la motosierra, ¿no? El Spiegel es una revista muy influyente, pero también medio progre, digamos. O Milei le diría, zurdita, ¿no? Bueno, más Martín Fierros para Javier Milei. El próximo Martín Fierro es para cómo llega a su cumpleaños de un año Javier Milei con la opinión pública. Y bueno, yo quiero que veas una de las preguntas que vamos a revisar ahora con Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés. Esta es la encuesta que acaba de publicar sobre cómo llega con la satisfacción, con la marcha general de las cosas. A ver, vení. Esto es una pregunta que hace siempre la Universidad de San Andrés, un invento copyright de Diego Reynoso que pregunta en general. No te pregunta directamente por la aprobación del gobierno, que por ahí no te gusta un poco. Pregunta cómo están las cosas. Pregunta de café, ¿cómo están tus cosas? ¿No? Interesante. Bueno, fíjate, llega el Violeta, obviamente, más alto al año que ninguno de los otros, ¿no? O sea, por supuesto que Alberto Fernández estuvo en el medio de la pandemia mucho más alto, pero al año, fíjate, están todos más abajo, Macri más abajo, y por supuesto Alberto Fernández ya al año estaba por el SOPI. Así que, bueno, yo te quiero mostrar, como siempre, ¿no? Te quiero proponer que te metas en el portal de TN para leernos. Antes te voy a mostrar, bueno, acá lo tenés, Javier Milei cumple un añito de gobierno con mucho capital simbólico acumulado, la verdad que mucho, en qué, y de eso vamos a hablar con Diego Reynoso, en qué lo empezó a gastar. Pero yo quiero que veas lo que opinan los colegas de Diego Reynoso, antes de sentarnos con él, sobre, bueno, a ver, todas las encuestas le dan bien a Javier Milei, vení, todas las encuestas le dan bien, pero llega a fin de año después de haber hecho una suerte de pacto non santo con Cristina Kirchner, con el kirchnerismo, que prácticamente deja a un lado, tira al bombo a cualquier acuerdo que pueda tener con el PRO, cuando se cayó la ley o el proyecto de ley de ficha limpia en diputados. ¿Te acordás? En la primera sesión no se llegó al quórum porque faltaron un par de bancas y, bueno, los periodistas teníamos la sospecha de que algo raro había, de que parecía que el entusiasmo por la ley de ficha limpia, que le prohibiría, por supuesto, no solamente a Cristina de Kirchner presentarse a una elección por tener condena firme, desde hace algunas semanas condena en segunda instancia, sino que le prohibiría, por supuesto, a cualquier político de cualquier color, ¿no? Digamos, ¿no? Celestito, kirchnerista, amarillo del PRO o también violeta, que no se puedan presentar a una elección si están con condena firme. Bueno, en la segunda votación, parafraseando al gobernador bonaerense Axel Kicillof, se notó mucho que al gobierno no le interesaba la ley, más bien, hizo todo lo posible porque no saliera, pero además, muy raro, demostró, escenificó claramente que no la quería, porque el 20% de los diputados de la Libertad Avanza, son poquitos, pero el 20% faltó, pegó el faltazo. Y los medios hicieron un festín con los argumentos que daban, que parecían casi a propósito. Había uno que se indigestó con una picadita, había otra que le hicieron una extracción de sangre, se impresionó y se desmayó. O sea, fue demasiado burdo, se notó demasiado. Bueno, no que te metas en la nota de TN de este fin de semana, porque ahí explicamos por qué la idea de Milei es que se notara demasiado. La idea de Milei y de Santiago Caputo es que se notara, que esto es un mensaje a la política como diciendo, si querés negociar, olvídate de lo de la casta. Eso fue para la gilada. Pero bueno, volvamos al gráfico finalmente para ver qué opinan los colegas ante la pregunta. Bueno, si el pacto Milei-Kirchner puede acelerar
las mejoras económicas, y si es así, y se consigue paz social, si la gente se va a molestar por ese acuerdo non santo. Bueno, te dice que será tolerado por los votantes de Milei, hay casi un cuarto, y casi la mitad te dice, inicialmente las reacciones serán negativas, pero después al final, si la economía va bien, está todo bien, y solamente hay un 15%, el rojo, que sí dice no. El votante original de Milei, que compró la lucha contra la casta, bueno, ese estará desorientado, pregunta si será una oportunidad para el PRO para relanzarse como una opción, digamos, republicana de centro-derecha. Hay muchos que tienen la duda de que Mauricio Macri tenga la voluntad de hacer eso. Veremos, ¿no? La historia es tan dinámica en la Argentina, pero bueno, te invito a que te quedes, porque vamos a conversar con Diego Reynoso en 2 minutos el boletín de calificaciones de Milei con el que llega a fin de año 3 Martín Fierros. Bueno, lo tiene acá Diego Reynoso, el autor de la Universidad de San Andrés, el autor de esta encuesta, que por supuesto que hizo muchísimo ruido, Diego, porque, está mostrando, no es la única encuesta, hay otras tantas que están mostrando a un Milei que llega pum para arriba a fin de año. Hacemos un pequeño repaso, rápidamente y bien picado. La aprobación del gobierno de Milei, fíjate, pues ya la hiciste vos y ya sabés, la aprobación llega en su punto más alto de la era Milei, con 54, está realmente con más de 10 puntos de diferencia con la desaprobación, ¿no? Sí, y termina el año con la que empezó el año. Empezó con 54% de aprobación, sacó 55 en las PASO, en el balotaje. Cuando nosotros medimos al primer mes en enero, 54%, después bajó, lo que sucede Tuvo siempre. Un bajón importante. 48, 51, 49, 46 en septiembre, que fue su peor momento. Nosotros no medimos en octubre, porque medimos cada 2 meses, pero ya en octubre había señales de que empezaba a crecer. Entonces yo tenía charlas con varios y me decían, ¿cómo te están dando? Le digo, yo voy a medir en noviembre, cosa que si el gobierno vuelve a caer, yo no voy a registrar el subidón que tuvo en octubre. Pero bueno, finalmente sí, porque lo tenemos en 54, con lo cual en octubre muy probablemente haya estado en 50, ponele. Yo vi algunos colegas que lo tienen bastante más abajo, ¿no? Manuel Zunino en octubre lo tenía debajo de 40, en septiembre, en septiembre. Y ahora lo tiene por arriba de 40. ¿De 40 o de 50? De 40. De 40, lo tiene un poco más bajo que vos. Y fíjate qué interesante la comparación que hiciste de la aprobación al año del mandato. A ver si podemos ver, ahí está. Claro. Bueno, Milei, otro Martín Fierro, el cuarto Martín Fierro. Bueno, sí, llega mejor que cualquiera de los otros 2 presidentes anteriores. La terna era Mauricio Macri y Alberto Fernández. Sí, llega mejor al año. Ahora, 2 cosas. ¿Qué no tuvo Milei? Y se nota mucho ahí. Milei no tuvo esos momentos en donde los que no lo votaron aprobaron su gestión, cosa que sí le pasó a Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri fue el campeón. Alberto Fernández. Mauricio Macri, el mayor desperdicio de la historia de la opinión pública. No, les pasa a todos. 72% arrancó. Mirá después cómo se cayó. Sí, pero después en la de medio término subió casi a 60 y pico. Sí. No fue un desperdicio. Le pasó lo que le pasa a casi todos. Alberto Fernández tuvo un subidón enorme en la gestión de la cuarentena, después la extensión misma se erosionó, entrando al año 2 estaba, no tuvo el subidón para la de medio término porque se publicó la foto. Claro. Y después, la foto de Olivos. Y después, fue todo. Fueron un montón de cuestiones macros, ¿no? Que fue el tema del precio de la energía, después la sequía. Y finalmente... y la inflación. Por eso, todo eso impacta en la inflación. Entonces, la evaluación de la gente al gobierno fue negativa. Y hoy Alberto Fernández está en 3%, imagen positiva, porque todo lo que pasó después también... Inexistente, prácticamente. Contribuyó, al deterioro de su imagen, ¿no? Y fíjate el próximo, ¿no? Que es muy interesante, porque habla de la para mí perspectiva y la retrospectiva. Esta es la clave. Esta es la perspectiva y retrospectiva país. Entonces vos le preguntás, ¿estás mejor, peor?
más o menos el 40% te dicen, comparado con hace un año estoy mejor, otro 40% dice estoy peor, y hay un 15, 12% que dice estoy igual. Perdón, estoy no. El país está igual. El país. Este Pero es el bueno, país. pero hay un cambio de percepción importante. Sí, que venía dándose, ves desde la llegada de Javier Milei, cae, ¿no? La negativa, sube la positiva. Hoy se encuentran, a un año se encuentran. Pero déjame decirte algo. Cuando preguntás por la situación personal, solo el 18% dice que está mejor. Entonces, este es un buen dato, porque en el metro cuadrado nadie está mejor, claro, pero hay una sensación de que el país está mejor. ¿Cuál es esa sensación? La macro. Hay un triunfo de la comunicación impresionante. Y la macro, la inflación y la estabilidad cambiaria están generando un efecto de percepción de estabilidad que hace que la gente diga, bueno, sí, el país está mejor. ¿Cómo estás vos? Y vas a ver cuáles son las principales preocupaciones. Pobreza y salarios. Yo estoy peor. Claro. Me preocupa la pobreza y me preocupan los salarios que no me alcanzan. Como dijo Menem en su momento, estamos mal, pero vamos bien. Pero vamos bien porque fíjate la perspectiva. Esa es muy interesante. El 49% piensa que va a estar mejor el año que viene, que el país va a estar mejor. Y hay un derrumbe del que va a estar peor. Y hay un 27% que cree que el país va a estar peor. Y acá se parecen bastante la sociotrópica, es decir, la del país, y la psicotrópica, la de la personal. Y a mí también me va a ir mejor. Digamos, ¿no? Esto es impresionante, porque si Milei lograra capitalizar ese 49% en los votos el año que viene en las legislativas, bueno, Milei campeón. Bueno, tiene un 54% de aprobación. Yo te digo, si las cosas se mantienen, es muy difícil que las cosas se mantengan intactas, como si fuera, viste, sin que ninguna variable incida, porque vos ya sabés cómo es esto, el aleteo de una mariposa. Además, todos los días aparece una nueva, todos los días. Fuera de cámara estábamos Estados Unidos hablando. Levanta las tasas de interés, empieza a absorber dólares y es un desparramo. Sí, digamos, por otra parte, Donald Trump realmente consigue que el Fondo Monetario le dé más plata, cosa que está poco probable. Le dé más plata a la Argentina y otra vez pum para arriba. No puedes predecir, digamos, pero si fueran hoy, tienen una alta probabilidad de éxito electoral. Si vemos el próximo, es otro Martín Fierro, el otro Martín Fierro para Javier Milei, si podemos verlo. En imagen, el candidato que mejor, el presidente que mejor llega, el político que mejor llega a fin de año es Javier Milei, ¿no? Sí, hay un trío que por margen de error, te digo, están todos más o menos iguales, pero bueno, Milei se sostiene, que son Milei, Bullrich, Villarruel, ¿no? A veces Villarruel, a veces Bullrich. Medio como que Villarruel empezó más alto y medio como que se... No, fíjate que están las tres juntos ahí. Sí, están parejos. Villarruel hizo su bidón enorme porque no la conocía nadie en septiembre del 23 y después trepó y se instaló en esa conversación pública. Villarruel tiene una ventaja también, que si bien entre los que apoyan a Milei está más lejos de Milei, qué sé yo, a Milei, entre los que aprueban al gobierno, Milei tiene 90% de imagen positiva. Bullrich tiene 87% de imagen positiva. Villarruel tiene bastante menos. Pero Villarruel cruza la frontera, ella sí. Dentro de los que no aprueban al gobierno, Villarruel tiene 15 puntos de imagen positiva. Lo cual ya es mucho. Es un montón, porque Milei tiene el 1% de imagen positiva entre los que no apoyan al gobierno. Claro, lo aborrecen directamente. Entonces, Villarruel tiene una compensación, digamos, ahí, que tiene que ver con también su juego político, ¿no? Como juega Villarruel con su rol del Senado y sus coqueteos transversales, digamos. ¿No? Sí. Ahora, yo, haciendo esta encuesta que había mostrado de la revista Imagen, a colegas de Diego Reynoso, gente que trabaja en comunicación, veo uno que me pone, bueno, esta especie de canje, digamos, plan canje, de impunidad a cambio de gobernabilidad. Repasé el programa pasado donde enumerábamos, el kirchnerismo no dio quórum para voltear un DNU que le permite a Milei renegociar la deuda y endeudarse sin pasar por el Congreso. Le votaron al polémico, impresentable, este juez Lijo ya tiene el pliego para ir a votarlo en el Senado. La verdad que impresentable, pero lo consiguió. Hay toda una negociación donde se van a repartir entre Milei y el kirchnerismo los cientos de nombramientos de jueces.
Le dieron de baja, y ahí sí el kirchnerismo tuvo que ver, le dieron de baja a Pablito Moyano en la CGT, que estaba promoviendo un fin de año con paros y posiblemente con lío clásico en la Argentina, Navidad. Se fue solo igual Moyano. Se fue solo, le quitaron el apoyo. Y muchas cosas más. Bueno, se pusieron de acuerdo rápidamente en eliminar las PASO, incluso hasta ahora hasta se habla de reforma constitucional entre Milei y Cristina, que dicen, bueno, digamos, me pareció muy inteligente lo que dijo, esto es un pacto de la Moncloa bien estilo argentino, trucho, tras bambalinas, entre Milei y la presidenta más condenada de la Argentina. Después del pacto de la Moncloa, recordemos que España, bueno, esto fue hace 40 años, España pasó de ser un país recontra atrasado a ser hoy uno de los países prósperos de Europa, ¿no? Bueno, dos cosas. Fiel a la tradición de nuestro querido Nicolás Maquiavelo, yo trato de no adjetivar, digamos, la política. No la miro, creo que tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces trato de no adjetivar, eso por un lado. Y por el otro, si vos pensás en el pacto de la Moncloa, vos tenías posiciones que hasta ese momento eran 70 años de irreconciliables. Comunistas. Que el Partido Comunista y el socialismo acepten a la monarquía y que la derecha franquista en retirada, al fin y al cabo, acepte al comunismo jugar el juego, me parece que estaba más lejos todavía que las posiciones que tenemos en Argentina. Pero mucho más lejos. Por eso, y fue posible. Entonces, vuelvo acá y digo, no sé si yo le pondría trucho, yo creo que es un poco... Carlos Corach, cuando le preguntaban sobre la reforma constitucional, decían, esta es la mejor reforma constitucional, y un poco él decía, esta es la reforma constitucional posible. Posible, claro. Dada lo que se puede en Argentina. Claro, entonces, digo esto porque siempre a veces me trae problema entre mis alumnos y entre la gente que me escucha, que creo que los actores políticos tienen, obviamente, después a la gente le indigna y demás, pero hay cierta autonomía de la política a la hora de tener que sentarse, negociar y demás. Y son las preferencias que tienen los actores. Y son estos los actores. Bueno, pero llevan a la mesa llevan a la mesa encuestas como las tuyas. Sí. ¿No? Ponen sobre la mesa. Yo tengo esto. ¿No? Y Milei dice, Cristina, yo tengo esto. Vos tenés una condena, bueno, ahora le salió a la Corte Suprema, dice que tiene que ir a juicio por el pacto con Irán, etcétera. Y negocian. ¿Eso es una especie de pacto de la Moncloa? No sé si... ¿Criollo? A todos le llamamos, qué sé yo, el Pacto de Olivos también, pero quiero decir, me parece que a veces se sientan y negocian cosas los actores. Después pagan un costo o no, veremos. El radicalismo pagó un costo en el Pacto de Olivos, claro, porque emergió después el Frepaso, que se llevó al radicalismo al tercer lugar, porque el Frepaso empezó a ocupar el segundo lugar en la Nunca política. más volvió el radicalismo. Claro, no, pero después el Frepaso hizo una alianza con el radicalismo y volvieron en el 89. Entonces, quiero decir, la política es dinámica. Y a veces hay apuestas que son riesgosas, ¿no? Puedes pagar un costo político o puede que la gente mire para otro lado. Vos, un poco hablábamos fuera de cámara de eso. Claro, vos ¿de qué lado estás? Milei paga un costo político por esto. Yo creo que Milei no paga costos políticos. Vos estarías a ver si la podemos ver de nuevo, la encuesta a los encuestadores, como dice Willy Cohen, digo... creo que yo la respondí también. Pero bueno, mira, a ver si me la podés volver a poner, la encuesta a los colegas de la revista Imagen. Bueno, yo te digo más o menos cómo fue, el 47%, ahí está, ahí se la ve, el 47%... Sí, casi la mitad dijo esto no pasa nada, y hay una azul, que es casi un cuarto, que dice, sí, inicialmente es un shock, pero si la cosa económicamente mejora, la gente le perdona a Milei que perdona a Cristina. Pero mirá, es que le está perdonando de todo a Milei. Por ejemplo, tiene 54% de aprobación, sí, y la economía es la principal, es el área de política pública mejor evaluada. Bueno, eso es un dato de la encuesta de... Sí, segunda, eso es muy importante. La segunda es defensa, la tercera es política exterior. ¡Wow! Política exterior. Ahora, cuando vos le preguntás a la gente, ¿está de acuerdo con retirar la delegación en Azerbaiyán? De la cumbre climática. Una barbaridad. ¿Está de acuerdo con que, bueno, con toda la agenda en términos climáticos,
antipolíticas de coordinación para para la protección y para el combatir el En cambio plena climático. cumbre del Mercosur sale diciendo, bueno, a mí el Mercosur no me gusta cuando eres el presidente pro tempore, ahora. ¿Estás de acuerdo con que votó en contra Argentina de una resolución de la ONU para el cuidado de las mujeres y de los niños? ¿Estás de acuerdo con que votó en contra de una resolución en defensa de los derechos de los pueblos originarios? Bueno, no. El gobierno tiene un alto rechazo en esas políticas de materia exterior. Sin embargo, la gente está muy en desacuerdo con todas esas cosas y se la perdona. Sin embargo, después te dice que es la tercera área que mejor funciona. Entonces ahí tenés contradicciones de la opinión pública. La última contradicción que quiero mostrar es el número 9. A ver si lo podés mostrar rápidamente. Ahí lo vamos a ver en esa pantalla. Ahí está. Por ejemplo, acá, la gente está de acuerdo con las auditorías en las universidades, en el CONICET, del que forma parte Diego Reynoso, por ejemplo. Sí, yo soy investigador. Pero hay muchas contradicciones, porque después cuando... es que yo creo que no son contradicciones, yo creo que es un problema de framing. Y esto es, lo hablábamos recién, el profesor Saller y Feldman escribieron un trabajo muy bueno, yo lo doy en clase sobre teoría de la respuesta, ¿no? La gente muestrea la información que tiene, cuando le hace una pregunta a uno, no responde, no tiene toda la información junta en la cabeza. Obviamente los más informados hay un contexto que te lleva. Los menos informados no. Entonces es como si muestrearas un poco de información, la traes y con esa información das una respuesta de qué te parece la pregunta que te está dando. Entonces a veces la pregunta puede hacerse de diferentes maneras y eso le da un poco de información a la gente y eso podría estar... Genera un cierto sesgo, ¿no? Nosotros hemos charlado muchísimo sobre preguntas, de cómo hacer preguntas, digamos, sobre... pero fíjate, por ejemplo, ¿no? El veto presidencial a la ley de financiamiento de las universidades, que es el tercero de abajo para arriba, tuvo mucho rechazo. Bueno, la gente respaldó financiar a las universidades. Una marcha dice, universidades sí, pero instaló... En mayo nosotros preguntamos, después de la marcha universitaria, preguntamos si estaban de acuerdo, 65% de acuerdo con las marchas universitarias. El gobierno después cambió la conversación pública en... No es que las queremos financiar, las queremos auditar. Y ahí sí. Y ahí la opinión pública está de acuerdo con el gobierno. Impresionante, impresionante. Bueno, Santiago Caputo, se recibió del gran Maquiavelo del gobierno. Diego Reynoso, muchas gracias. Seguí viendo la obra de Maquiavelo. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas de verdad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Los ahorros de Galicia en Superfarmacia, indumentaria y lo que se te ocurra son con reintegro inmediato. Y lógico. Escúchame, si te cae un diente hoy y la plata la tenés abajo de la almohada hoy, no dentro de los 20 días hábiles.